escuchado que Vapor, turbina de vapor. En el caso de la turbina de vapor es la forma más extendida del uso de para generar electricidad y hay máquinas actuales de hasta 1000 megavatios. Hay que verle la cara a una máquina de 1000 megavatios. Okay. Después tenemos turbina de gas de ciclo cerrado. La turbina de gas de ciclo cerrado, ¿por qué turbina de gas de ciclo cerrado? Porque la turbina de gas de ciclo cerrado opera en el ciclo Brayton, ¿okay? Pero no son de combustión interna. No son de combustión interna y lo que tienen es un intercambiador de calor con la fuente de alta temperatura para producir la subida de la temperatura. Ok. ¿Dónde se usan eso? Donde la energía térmica disponible sea una fuente muy barata. Por ejemplo, se utiliza sobre todo en máquinas geotérmicas, ¿okay? En algunos casos. También hay una propuesta de usar un circuito de este tipo de máquinas para energía nuclear. Eso es más reciente. No sé si la están implementando. Yo sé que existe a nivel de proyecto. No sé si lo habrán implementado. Después tenemos motores de aire caliente, que son del tipo de motor Stirling, parecido. Son tipos de motor Otto, por ejemplo, que lo que tienen son las etapas y en vez de tener la explosión, lo que tienen es un intercambiador de calor. Son muy escasos también. Ok, después tenemos los motores de combustión interna. ¿Qué características tienen los motores de combustión interna? el fluido de trabajo participa en el proceso de combustión. El fluido de trabajo participa en el proceso de combustión. Okay. Se combina Entonces, con el combustible. claro, yo al participar en el proceso de combustión, eso significa que yo utilizo el fluido de trabajo para que forme parte en el proceso del incremento de temperatura. ¿Okay? ¿Qué más podemos decir de ese proceso? Bueno, depende del tipo de motor, ¿no? Tiene 4 etapas, 2 etapas, pero más que todo 4. Expansión. Suena como una chispa de encendido. Presión. ¿Cómo es la fuente de baja temperatura? La interacción de calor con la fuente de baja temperatura. Se liberan al aire.
Se idealiza como que está con un intercambiador de calor, pero realmente el gas de escape no recircula. Se No dice que existe la interacción de calor con la fuente de baja temperatura, no existe. Por lo tanto, eso no es una máquina térmica. Desde el punto de vista estricto la definición. de la termodinámica. ¿Ok? ¿Y qué características hacen que no exista esa parte de interacción de calor con la fuente de baja temperatura? No podemos reutilizar los gases de escape como nuevo fluido de trabajo o sea, no podemos hacer que recircule como nuevo fluido de trabajo para que Ok, está bien, no se puede recircular, ajá, pero ¿qué significado tiene eso? Que genera residuos, gases de escape, contaminantes. Sí, no, desde el punto de vista de contaminación, por supuesto, Gases residuales. pero ¿cómo es el tamaño de esa máquina? tienden a ser un motor pequeño, o sea, pequeños en comparación a los de las turbinas de generación. Claro, claro. La máquina no tiene esa parte de interacción de calor con la fuente de baja temperatura. De por sí, al ser un intercambio de calor con una fuente de baja temperatura, necesita un área grande de transferencia de calor. Y eso hace que esa área grande de transferencia de calor no existe. Por lo tanto, la máquina es mucho más pequeña. Entonces, esa es una ventaja de las máquinas de combustión interna. De las máquinas de combustión interna. ¿Está claro? Ok. Perfecto. Ahora, ¿cuántos hay? Bueno, hay el motor Otto, que sería el motor de gasolina, ¿ok? Que es una máquina alternativa que está activo, lo quieren matar, pero resiste. Resiste la generación. Después tenemos el motor diésel. ¿Qué diferencia hay con respecto al motor de gasolina? Mucha más eficiencia. Mucho más eficiente y el proceso es distinto porque es por presión. Recuerda que si se pudiera Pero la cuestión comparar, es el tamaño del motor. produce más trabajo, pero si se pudieran comparar de forma efectiva ambos, recuerda que el otro tenía más eficiencia. Si la relación, si lo voy a hacer en relación de compresión, en base a la relación de compresión, ¿ok? Eso significa que la relación de compresión igual va a producir un motor Otto de mayor eficiencia que el motor diésel. Pero lo que sucede es que el motor diésel puede operar a una relación de compresión mucho mayor, por lo tanto va a tener una eficiencia mayor. Pero una ventaja adicional es que el motor diésel, porque el funcionamiento a carga parcial se hace con la inyección de combustible. Y cuando yo reduzco la inyección de combustible, la eficiencia del ciclo aumenta, haciendo que a carga
muy baja, la eficiencia de este motor sea muy grande. Y esa es la razón por la cual nosotros vemos las gandolas con los motores encendidos, ¿ok? Y no les importa mucho porque no consumen casi combustible. Cosa que no pasa con el motor Otto, porque el motor Otto lo que hace es estrangular todo el flujo, y al estrangular todo el flujo genera una pérdida adicional que en el proceso de admisión. Después tenemos el motor Wankel, Ese es más eficiente lo vamos a ver después. Pero no es... Motor rotatorio, por ahí creo que lo revivieron, no sé. ¿En serio? Desplazamiento positivo. Y después tenemos al motor cohete. ¿Motor de? Motor de gas. Motor cohete. Sí, ¿qué es eso del motor cohete? De los aviones. No. Los aviones, ¿qué pasa? Turbina. Los cohetes. Pero sería de la NASA. De Elon Musk, ese. Motor Ese cohete no. sería de la NASA, no sé. De la NASA, de los aviones. Sí, de los aviones no, porque los aviones. O sea, me refiero de los aviones, las turbinas. Utilizan las turbinas de La gas. turbina, correcto, pero o sea, Para generar el impulso. como el ¿Cómo funciona ese? Pero el motor cohete lo que hacen es que aeroespacial. tiene una entrada de aire que generan la combustión, y la combustión meten el resultado de la combustión en una tobera, y la tobera acelera Ya, listo. y lo saca. Ese motor cohete. Entonces, ¿qué máquina utiliza? ¿Qué máquina de fluido utiliza? Ninguna. No utiliza máquina, lo que utiliza es un elemento que es ¿cuál? La tobera. Más nada. Que usualmente es una tobera convergente diferente. Ok. Ya tenemos la clasificación, entonces ya están listos para presentar todo. Ajá. La información básica del combustible, de los combustibles. Es importante, tener conciencia del combustible, del comportamiento del combustible. ¿Cuáles son las principales características del combustible? La cantidad de energía que se puede extraer del proceso de combustión. ¿Ok? A eso es lo que nosotros llamamos el contenido energético. ¿Cómo se relaciona eso con la densidad energética? La densidad energética va a depender si es en base a volumen o es en base a peso. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, está relacionado con la cantidad de CO2 que puede estar produciendo, la cantidad de CO2 que puede estar produciendo en el proceso de esa combustión. Entonces, por ejemplo, en este caso, el LPG, estamos hablando de que genera 47.35 terajoules
por 1000 toneladas, por cada 1000 toneladas, y que tiene un contenido, una producción de CO2 de 17.2, de carbono por terajoule, que equivale a 0.63 kilotoneladas de CO2, por terajoule. Disculpe, profesor, ¿qué dijo que era TC? ¿Qué era? TC. TC. Sí, Toneladas de carbón. toneladas de carbón. Sí, porque como vamos de kilotoneladas. TC, toneladas de carbón. Sí, Ok, entonces aquí tiene, por ejemplo, el LPG, el diésel, este es el bunker C, destilado número 6, y el queroseno, el queroseno. Entonces fíjense que entonces el mejor combustible sería el que tiene un contenido energético más alto, mientras produzca la menor cantidad de con carbono. la menor producción de carbono. Ahora, si nosotros analizamos esto, fíjense que ¿quién está ganando? El LPG. El LPG. El LPG está ganando. No solo produce mayor energía por tonelada, sino que produce menos carbono que todos los demás. Pero cuando hablamos de GLP, estamos hablando específicamente de cuál de ellos. ¿Cómo? ¿De cuál? LPG es gas licuado del petróleo. O sea, yo agarro el petróleo, separo el gas, lo licúo, el gas, y normalmente son componentes como C4 hacia arriba. Sí, pues por lo general son butano, isobutano, Butano, pentano, hexano, ciclohexano. Ahora, si metemos aquí el gas natural, le gana a todo. Bueno, sí, porque el gas natural es metano. Metano tiene un solo átomo de carbono. El metano tiene un solo átomo de carbono. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que el problema que tiene el LPG es el mismo problema que tendría el metano. ¿Cuál es? Tiene una densidad sumamente baja. Entonces, yo para cuantificar la cantidad de energía disponible, necesito un volumen muy grande. Y por esa razón es que yo agarro los gases y los licúo. ¿Para qué? Para aumentar la densidad. Lo que puedo licuar en forma razonable. ¿Ok? Entonces, por esa razón, el gas no es tan fácil,
de implementar. ¿Por qué? Porque necesita Mucho volumen para almacenar. un volumen de almacenamiento muy grande. Vamos a mirar ahora la clasificación de las centrales eléctricas. Las centrales eléctricas yo las puedo clasificar en función de la energía primaria. ¿Qué energía primaria estoy utilizando? Carbón. Si yo tengo una central eléctrica, yo puedo identificarla inmediatamente si utiliza el carbón. ¿Por qué? Porque va a haber una pila de carbón. La energía eólica, por supuesto, las centrales nucleares, las centrales de ciclo combinado, la energía solar, la energía hidroeléctrica. Todas estas centrales están relacionadas con la fuente correspondiente. Ahora, vamos a mirar, ¿verdad?, los criterios para la selección de tipo y tamaño de unidades. ¿Okay? Para hacer esto, vamos a pasar a ver este cuadro antes. ¿Okay? Vamos a saltarnos ese cuadro para ver esto que está acá. ¿Qué es esto? Esto es un esquema que muestra la energía generada por una central o por una máquina o la consumida por una ciudad, un consumidor, lo que sea, ¿okay?, por unidad de tiempo durante un periodo de tiempo establecido, que puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año. ¿Okay? Lo más lógico es que lo mínimo sería un día. ¿Por qué? Porque al ser el día va a tener que repetitividad. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿okay?, la forma de cómo se consume la energía de un día va a parecerse a la del siguiente día, siempre y cuando sea el mismo tipo de día. Por ejemplo, si es un día de la semana, el día lunes o el día martes, ¿okay?, van a parecerse, pero a lo mejor si lo comparo con el domingo no se parece. ¿Por qué? Porque la cantidad de consumo va a depender de la actividad de las personas, ¿ok? Entonces, vamos a mirar qué es lo que sucede. ¿Okay? Entonces, normalmente tenemos que se parte de un valor de energía, ¿okay?, que va a bajar un poco para llegar a una cierta hora, que puede ser a las 2 de la mañana o puede ser más temprano, más tarde, lo que sea, que va a empezar a subir. Esto puede llegar acá a las 6 de la mañana, ¿okay?, y aquí empieza a subir. Ok, y va a tener varios picos, como por ejemplo esta que aparece aquí, luego tiene una bajada, luego va un pico adicional, que es máximo, y luego tiene una bajada. ¿A qué se parece este sistema o este consumo? Al de Maracay. ¿Por qué? Porque tiene este pico aquí
de las 8, 8:30, que es de qué? Funcionado. Del aire acondicionado. Donde todo el mundo llega a su casa y ¡pum! Y lo primero que hace es prender el aire acondicionado porque se va a acostar a dormir. Ok, entonces ahora a esta curva, ¿okay?, la vamos a llamar la curva de demanda, ¿okay?, que es simplemente la curva de potencia exigida o la curva de potencia generada. ¿Por qué? Porque quien exige es el que decide cuánto va a generar el que genera. La diferencia está en que el que genera tiene que generar lo que recibe el que recibe, ¿verdad?, más las pérdidas que hay en las líneas de transmisión. Ok, perfecto. Después tenemos que se puede identificar claramente el punto de máxima potencia. Eso es un punto clave, ¿ok? La máxima potencia que se va a tener, ¿ok? Que eso lo vamos a llamar como pico del sistema, ¿ok? Y bajo esa consideración del pico del sistema podemos establecer la capacidad de reserva apropiada, ¿ok?, del sistema. ¿Qué significa eso? Que yo debo tener, ¿ok?, máquinas que deben llegar a esta potencia, ¿ok?, que puede ser una máquina más, 2 máquinas más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Perfecto. Ahora, esa capacidad es la que vamos a llamar capacidad instalada, ¿ok?, de la central. Esa es la capacidad instalada de la central. ¿Ya se va? ¿Qué hora es? Ok. Después tenemos, ¿ok?, que de las máquinas que no están operativas, van a haber máquinas que yo no las puedo poner a operar. ¿Por qué no las puedo operar? ¿Por qué no las puedo poner a operar? Porque tienen algún desperfecto. Porque tienen una falla, ¿ok? Tienen una falla. Entonces, si tienen una falla, no está disponible, ¿ok? Puede generar algún accidente. No está disponible la máquina. Yo no puedo prender la máquina, no prende. ¿Ok? Entonces, si no prende la máquina, ¿ok?, eso significa que eso me da que las máquinas que están disponibles serían la capacidad instalada menos las máquinas que no están disponibles. ¿Okay? Eso sería la capacidad disponible. Ok, perfecto. Ahora, si yo analizo un punto cualquiera, agarro este punto que está acá. Si yo agarro este punto, voy a tener esta potencia que la puedo identificar. Si yo identifico esta potencia, ¿ok? Si yo identifico esta potencia, ¿ok?, eso significa, ¿verdad?, que esa potencia sería la potencia que están generando las máquinas que están prendidas, que puede ser una, puede ser dos, puede ser tres, puede ser cuatro, anyway, no sé cuáles son. ¿Okay? Pero lo que sí es seguro es
que esa no es la máxima potencia que puede generar las máquinas que están encendidas. ¿Por qué? Porque después tiene que subir la potencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí tiene que ir subiendo la potencia para poder cumplir con el trabajo correspondiente. Ahora, no es apropiado que la máxima potencia de las máquinas que están generando, ¿ok?, sea igual a la potencia que se está generando. En pocas palabras, no es conveniente que la máxima potencia de las máquinas que están encendidas, que están generando, sea esta que está acá. Ah, ya, no. Sí, porque... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque si pasa cualquier cosa, entonces tengo que sacar de servicio sectores de los consumidores. Sí, no, es que aparte de tener por reserva ante cualquier inconveniente, hay que tener o sea, aparte de tener reserva para otros equipos auxiliares encendidos, hay que tener una reserva Ajá. adicional Entonces, por demanda, por una demanda entonces, superior. ¿qué es lo que sucede? Que yo tengo que tener, ¿ok?, esta parte de aquí, que sería la reserva rodante. ¿Y por qué es reserva rodante? Porque esa es la que está dando vueltas ahí, está funcionando. O sea que simplemente yo le digo, aumenta la potencia y listo. Profe, ¿cuál es lo recomendado por encima? Kilowatts recomendados para... Eso depende de la Va a región. depender de Eso la, depende de la demanda, consumo, de la ¿verdad? demanda de la Claro. zona. Claro. ¿ok? Para que no sea eso. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que trazar una curva de la potencia máxima de las máquinas operativas, de las máquinas operando, ¿ok?, de las máquinas operando, y sería esto que aparece acá. Y por supuesto, todas estas líneas nunca deben tocar esta línea que aparece. ¿Está claro? Ok. Ahora, esto que aparece aquí, esto sería la reserva real. La reserva real. ¿Por qué la reserva real? Porque este pedazo que está aquí yo no puedo contar con ello. ¿Por qué no puedo contar con ello? Porque esas son máquinas que están fuera de servicio por falla. Por falla. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, en base a eso, yo puedo trazar, ¿ok?, unas directrices para escoger las unidades para suplir la energía, los tipos de unidades para suplir la energía, ¿ok?, en esta zona de acá, ¿ok?, que serían las unidades de carga base. Entonces, ¿qué máquinas voy a usar yo ahí? Voy a usar máquinas muy robustas, máquinas que sean muy eficientes, que no me importa que no sean fáciles de cambiar de potencia,
¿Por qué? Porque sencillamente yo las puedo mantener operando siempre a la misma potencia. ¿Ok? ¿Y qué tipo de máquinas son esas? Máquinas nucleares, máquinas hidroeléctricas, máquinas ciclos combinados avanzados, ¿okay? Máquinas de vapor de muy alta eficiencia. ¿Y qué meto ahí colada? Las máquinas de fuentes no convencionales. ¿Okay? ¿Cuáles son esas? A veces esa máquina lo que hacen es perturbar. ¿Okay? Pero yo las meto. ¿Por qué? Porque yo al meter estas máquinas acá, en esta zona, a operar acá, ¿okay? Hace que la parte que le corresponde a las turbinas eólicas tienen el problema de la inestabilidad del sistema. ¿Por qué? Porque depende del ambiente. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué es eso. Ya vamos a ver por qué es eso. Las unidades de carga pico. En las unidades de carga pico que voy a colocar, ¿okay? Las unidades que sean muy fáciles de encender. ¿Por qué? Porque yo las voy a poner a funcionar todos los días. Entonces inclusive las puedo prender y apagar el mismo día siempre. ¿Okay? ¿Qué apunta a eso? A motores de turbina de gas, motores diésel. Los diésel ya no por la potencia, pero motores de turbina de gas, ¿okay? Máquinas de turbinas hidráulicas de punta, y luego tendríamos las máquinas de carga media, que son máquinas que están, sobre todo máquinas viejas, que funcionaban antes como carga base y bueno, las puedo colocar ahora como carga media, etc. Ok, entonces, por eso, previamente a seleccionar la unidad, yo debo saber, ¿okay?, dónde va a operar la máquina. Si va a operar como carga pico, va a carga base, va a ser capacidad de reserva, o va a ser como Homero, o va a ser como... ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, aquí están las características de las unidades de carga pico, que normalmente tienen tiempo de operación corto, de menos de 2.500 horas al año. ¿Okay? Los costos son relativamente bajos, que normalmente tienen fácil arranque, vida útil corta, en función de la operación, pero como no van a estar operando todo el tiempo, duran muchos años. ¿Por qué? Porque la puedo poner a operar, ¿okay?, 1 hora diaria, por ejemplo, o 2 horas diarias. ¿Okay? También pueden utilizarse sistemas de bombeo y almacenamiento.
los sistemas de bombeo hidráulica, de bombeo y almacenamiento, es que yo tengo una máquina que funciona como turbina, ¿okay? Cuando hay agua y cuando no hay agua, pero tengo energía alternativa de otro lado o hay energía térmica disponible, yo pongo a funcionar la bomba como turbina, la turbina como bomba y agarro y elevo el agua. Japón tiene varias centrales de ese tipo. Las unidades de carga base, ¿okay? Que son, bueno, ya las describimos, ¿okay? Son máquinas que llevan la mayor parte de la potencia generada, requieren equipos que manejan grandes potencias, operan casi todo el tiempo, su costo y eficiencia son elevados, no son muy flexibles los cambios de carga, difíciles de arrancar. Son normalmente plantas térmicas de vapor de alta presión, plantas nucleares, plantas hidroeléctricas, ciclos combinados. La capacidad de las unidades de carga base de la planta debe ser al menos igual a la carga pico del sistema a su punto. Deben dejarse una capacidad de reserva igual a la capacidad de las dos unidades mayores o el 10% de la máxima. ¿Por qué la capacidad de reserva tiene que ser de las dos de las unidades mayores? Bueno, porque imagínense ustedes que la capacidad máxima de la máquina, ¿okay? De la planta, del sistema, son 100 megavatios. Si la capacidad máxima del sistema son 100 megavatios, ¿okay? Y yo tengo dos máquinas de 50 megavatios, ¿okay? Yo tengo los 100 megavatios, pero esas dos máquinas tienen que estar operando, pero necesito capacidad de reserva, entonces yo compro una máquina de 50 megavatios adicional, entonces tengo tres máquinas, 150 megavatios. Si tengo 150 megavatios, está operando una, ¿okay? Está operando las dos, perdón, ¿okay? Están operando porque están matar en la planta la máxima condición. Una está en mantenimiento y una de las que está operando falla. No tengo capacidad de reserva. ¿Ya lo ven? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo no puedo tener, ¿okay? Unidades muy grandes. El tamaño de las unidades tiene que estar ajustado a la capacidad de generación. ¿Okay? Unidades para carga media, bueno, ya lo habíamos analizado. El tiempo de construcción es fundamental también. ¿Por qué? Porque el tiempo de construcción varía dependiendo de la tecnología. Normalmente las máquinas de carga pico, el tiempo de construcción es relativamente bajo, inclusive son casi máquinas que se pueden comprar por catálogo, pero en cambio las máquinas de carga base usualmente son máquinas grandes que no digo, no, yo quiero una máquina de voy y la compro. No, Años. tiene que estar en funcionamiento. En el caso de la planta de la unidad 5 de planta centro, la unidad 5 de planta centro, la 6, la unidad 6 de planta centro,
Esa es una máquina de 600 megavatios. Los chinos dijeron que podían hacer la máquina en 4 años. Cuando yo fui y vi el entrenamiento de los que iban a hacer la revisión de los detalles de esa máquina, me preguntaron que cuánto tiempo podría tardar la construcción de esa máquina. Yo le dije, mire, normalmente una máquina de esa capacidad puede durar 5 años. Los criterios que deben seguirse para la selección del sitio, ¿okay?, es importante. El área que va a ocupar, ¿okay?, debe prever la ampliación, prever patio de barra, espacio, ¿okay?, cable, distribución de electricidad, etc. Disponibilidad de suministro de agua. La importancia depende del sistema de enfriamiento utilizado. ¿Por qué? Porque si yo tengo un circuito cerrado de enfriamiento, no necesito agua, lo que necesito es aire para enfriamiento. ¿Okay? Pero si voy a utilizar agua, necesito estar cerca de la fuente de agua, cerca de un estuario. Orientación y acceso, dirección de los vientos, proximidad de aeropuertos, de drenajes, etc. ¿Por qué? Porque yo no puedo instalar una central en el cono de aproximación de un aeropuerto. No puedo. ¿Trae alguna consecuencia? Por seguridad. ¿Por qué? Porque los gases van a perturbar de cierta forma la visibilidad. Eso es bastante peligroso. Sí. Estudios geológicos de suelo, ¿okay? Hay que verificar nivel de inundación, nivel freático, tipo de suelo, resistencia del suelo. ¿Por qué? Porque ahí no se va a instalar una vivienda. No va a ser una instalación cualquiera, va a ser una instalación con Mucho peso, demasiado. Proximidad de medios para el transporte de la energía. ¿Okay? Sacar la energía y la energía de entrada como combustible, como gasoductos, oleoductos, barcos, por tren, dependiendo si es carbón, etc. Impacto ambiental que ocasiona la disposición de los desechos, eso debe considerarlo también. ¿Okay? Consideración estratégica, que se refiere a la seguridad, por ejemplo. No, si yo tengo una frontera conflictiva, no voy a usar esa frontera para instalar una planta, ¿okay?, que va a tener los problemas, por ejemplo, que tiene Rusia con la central esa nuclear de Zaporilla. Claro, la central esa la construyeron y no había la guerra. El costo del terreno. Costo del terreno. Por supuesto, habría que considerar que los factores que caracterizan el funcionamiento de la planta o del equipo. El factor de capacidad del equipo, que sería la energía generada entre la energía que se generaría si opera a plena carga. ¿Okay? El factor de disponibilidad, que sería las horas totales menos horas de parada totales, ¿okay? Eso sería la disponibilidad. Y el factor de confiabilidad, que son horas totales, horas de parada programadas.
¿ok? Contra horas totales. Esto que está acá se refiere acá a la posibilidad de el impacto que puede tener la parada de la máquina ¿por qué? Por la fuente primaria, lo que le pasó a Homero. ¿Ok? Ahora, este factor eso influye en la disponibilidad del equipo. ¿Ok? Entonces ya nosotros sabemos, por ejemplo, que las plantas de energía eólica tienen una disponibilidad muy baja. ¿Ok? ¿Por qué? Porque depende de del clima, de la existencia de la fuente primaria de energía. Ok, ahora, más lo que puede pasar, okay, en la máquina, o sea, el mantenimiento, etcétera, etcétera. El factor de confiabilidad, okay, que tiene que ver con la parte que yo preveo que tiene que pararse por mantenimiento programado. O sea, no para reparar una falla, sino para verificar el estado de la máquina. Okay. Estos aspectos tengo que incluirlo en la evaluación a la hora de seleccionar una máquina. ¿Por qué? Porque fíjense que, por ejemplo, las unidades fotovoltaicas, ¿qué factor de disponibilidad tienen? El sol. El sol. O sea, ¿qué significa eso? La mañana Que tiene menos de 12 horas de disponibilidad. ¿Okay? Tiene menos de 12 horas de disponibilidad. ¿Okay? Entonces, o sea, que la disponibilidad que tiene está por debajo del 50%. Hay un aspecto adicional que sería la despachabilidad, que tiene que ver con la facilidad de aceptar cambios de la máquina para ponerla a operar. Aquí tenemos la eficiencia. ¿Okay? Aquí tenemos la anterior es la proyección, vamos a hacer esta es las eficiencias típicas dependiendo del tipo de planta. Entonces, fíjense que, por ejemplo, tenemos ciclo de turbina de gas simple, turbina de gas, ciclo simple, ciclo regenerativo, ciclo de gas, turbinas de vapor. En realidad las turbinas de vapor están un poco más arriba. ¿Okay? Ciclo combinado, plantas de ciclo combinado, actualmente están un poco más arriba también. Ciclo combinado moderno como este, están en este orden. Y motores híbridos, que serían motores de celdas combustibles con turbinas de gas, por ejemplo, o motores de combustión interna en líneas generales. Las eficiencias son muy altas. Alguien pudiera decir, bueno, si es por las eficiencias,
deberíamos de tener puros motores de ese tipo. Pero sin embargo ese es un tipo de motor muy complejo. Y fíjense que en las tablas de características de las diferentes formas de generar potencia aparece que los criterios que están relacionados con la tecnología, y está el tamaño, la medida, la disponibilidad, eficiencia. Los costos, y el hit rate. El hit rate que sería la eficiencia. Eficiencia no es la de arriba, profe. Lo de no calor. Eficiencia. El hit rate es la eficiencia dimensional. Si usted agarra el hit rate y le pone las unidades, lo que queda es la eficiencia. Ahora, aquí aparece, por ejemplo, los diferentes. Aquí está el factor de capacidad, dependiendo del tipo de máquina. Fíjense, por ejemplo, que en el caso Turbina de combustión. turbinas de combustión tienen un 30% de factor de capacidad. Turbina de combustión avanzada. Nuclear avanzado. Bien. 90%. No, 30%. No, con nuclear es 90%. ¿No? 90. Nuclear avanzada, 90. Nuclear avanzada, 90. 34 el viento. Y así va. Fíjense, por ejemplo, solar térmica 18. El viento 34. Solar fotovoltaica 25. ¿Qué significa eso? Que si yo si yo quiero una máquina para mover una potencia de 100 megavatios, de 100 kilovatios, por ejemplo, entonces yo voy a comprar una celda solar de 100 kilovatios, ¿no? Se voy a comprar eso multiplicado por 0,25. no, entre 0.25. Entre 0.25. O sea, tengo que multiplicarlo por 4. Claro. Claro. O sea, hay que dividirlo entre el factor de capacidad. Exactamente. No hay que multiplicar por 0.25%. No, porque No, 0.25. multiplicarlo, no, dividir. Dividirlo Para entre poder 0.25. Para poder satisfacer lo que yo requiero. Ok. Ajá, profe. ¿Por qué en gas natural inflamable no tiene nada? No sé. No tiene ningún valor. No ¿Sí? sé. No sé, Ahora, no pila fíjense, tanto, por ¿no? ejemplo, aquí hay la disponibilidad y la ¿Confiabilidad? confiabilidad y disponibilidad. Ok, los valores. Que yo debo considerar
a la hora de seleccionar, porque eso va a incidir en el tamaño del equipo que yo voy a escoger. Time for planning. El tiempo de construcción. El tiempo de construcción. Ok. Entonces, aquí tienen un sistema de combustión avanzado. Ok. ¿Qué características tiene? Que utiliza un sistema de óxido reducción. ¿Para qué? Para evitar la formación del NOx. Para evitar la formación del NOx. ¿Okay? Y aquí tenemos el ejemplo de la comparación que habíamos analizado. Ya eso no es de temprano. No sé si fue para la edición educativa. ¿Quién? Profesor. Entonces, aquí está la parte esta del sistema centralizado y el sistema descentralizado. Y tenemos los diferentes tipos de máquinas. Esto es un prototipo de un proyecto japonés donde capturaban el sol en la estratosfera, tiene el sol todo el año. Claro. Entonces lo llevan a una plataforma y de la plataforma lo envían por microondas. Hace unos meses vi que los chinos habían instalado un sistema, tenían en proyecto un sistema de este tipo. Esto tiene tiempo y esto es una unidad de 5 gigavatios nada. Eso es nada, 5 gigavatios al año. El prototipo de los chinos es mucho más que eso. Yo no había oído hablar nada hasta hace unos meses que lo vi en la red, que los chinos estaban haciendo. Los chinos están haciendo cualquier cantidad de cosas. Hasta están ensayando comunicación sensorial. Ni idea. Bueno, Tenemos las centrales eólicas. Energía de las mareas. Energía, las olas. No es lo mismo ola que marea. Olas. ¿Cómo se llama ese tipo de energía, profe? Las olas, pero no solamente las olas, sino que tiene también arriba, como uno. Bueno, profe, yo había investigado algo de la energía de las olas, pero también la metía como un tipo de energía mareomotriz, junto con la energía de marea de la propia marea y de corriente subterránea, corriente submarina. pero no es lo mismo. No, claro, pero la metían todas dentro de la misma categoría de mareomotriz. No estoy seguro por qué, pero... ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Que la energía de la marea proviene del cambio del nivel medio del mar, del nivel del mar. Entonces, normalmente el nivel del mar depende de la posición de la luna y el sol. Ah, no, profe, es porque, si no me recuerdo, trataban de usar esa, la palabra mareomotriz como de los mares, no de la marea propiamente.
Bueno, eso es otra cosa. Porque marea es. Marea sí, es el cambio del nivel del agua por proporción del sol, sí. Por la Entonces, tierra. ¿qué es lo que sucede? Que en algunos sitios esa diferencia de nivel del mar puede ser especialmente grande. Aquí es muy pequeño. ¿Ok? Alcanza algún metro, si acaso, por ejemplo, ahí en el lago. Pero en Europa hay sitios donde la diferencia puede ser de varios metros. Ponen un dique, ¿ok? Y cuando están en baja mar, o mejor dicho, vamos a comenzar cuando están en plena mar, ¿ok? Ellos agarran y abren, ¿ok? Y dejan pasar el flujo hacia el reservorio, ¿ok? Y genera la electricidad con la máquina. Pero luego, cuando está abajo, está en esta condición, el dique este ya está lleno, entonces lo que hacen es que paso hacia acá, invierto el proceso. Eso lo aplica, ¿okay?, en Europa, sobre todo, pero acá no. Y claro, va a depender de qué, de la posición de la luna y el sol. Esto lo vamos a ver, son los costos. La importancia de la biomasa. ¿Cuál es la ventaja que tiene la biomasa? La biomasa, la ventaja que tiene es que va a producir contaminación por CO2 que se cancela. ¿Por qué? Porque el CO2, ¿de dónde provino? De una masa que se capturó del aire recientemente. No es como el carbón, que esa cantidad de CO2 o de C que se capturó millones de años de atrás, del petróleo. En líneas generales podemos decir que el hidrógeno es el mejor combustible que podemos tener. ¿Por qué? El más simple. Bastante eficiente, lo único es que igual que el gas natural, como dijimos anteriormente, es muy poco denso. Necesita mucho volumen para almacenar por ejemplo, en vehículos necesitan mucho volumen que no puede ser ocupado para absolutamente más nada, para tener una autonomía equivalente a un vehículo convencional, por dar un ejemplo. O sea que es extremadamente poco denso, o sea, es la cosa menos densa que conocemos, el elemento menos denso que conocemos. Exacto. Y para lo siguiente es que licuarlo es un problema, porque para licuarlo las temperaturas son casi cero. Sobre todo mantenerlo en ese sitio también, como dices, es extremadamente costoso. Y el problema está que para generar el hidrógeno, yo necesito una cierta energía. ¿Y de dónde lo voy a generar? Bueno, existe el procedimiento que yo puedo generar de un
una planta nuclear Bueno. o Pero puedo hacemos lo que generar hacen y después me decían, de el proceso de el gas natural. Entonces, si yo lo genero con el, no. es lo que se llama el Cuando proceso salgamos, de yo voy a reformación. salir con vos. Proceso de reformación que no vamos a entrar en detalle. Los procesos de gasificación, de ese proceso es sencillamente que yo puedo utilizar cualquier tipo de combustible, que puede ser carbón, biomasa, basura, Basura, güey. cualquiera. ¿Ok? Puedo meterla a un proceso químico y al final puedo obtener gas de síntesis, que lo puedo usar como combustible o como un insumo químico. Lo puedo transformar en hidrógeno y tener una fuente de hidrógeno. Puedo usar celdas combustibles. Puedo utilizar turbinas que operen. ¿Okay? En líneas generales, puedo inclusive tener captura de CO2 y usar la chimenea correcta. Este es el ejemplo de una planta de turbina de gas que quema combustible sólido, quema carbón. ¿Okay? Una planta que quema carbón. Esta es una máquina de 250 megavatios. ¿Okay? Hasta el 2001 estaba funcionando. No sé si todavía está funcionando. Combustible de comprimido y agua son suministrados a las calderas, a los El detalle es que el sistema que utiliza es carbón del sistema de combustión del lecho fluidizado. Nosotros vamos a ver un poquito de eso, no mucho. Aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de una celda combustible, que sería un proceso donde yo de la combustión puedo tener directamente electricidad, pero la electricidad que saco es de corriente continua. Aquí tenemos el proceso. Aquí tenemos un esquema que con este esquema podemos tener una turbina de gas que con una celda combustible puede llegar a eficiencia del 70%. Y aquí tenemos la clasificación de los combustibles de acuerdo al contenido de hidrógeno. Entonces fíjense que el que contiene más hidrógeno es el metano. Bueno, yo creo que con esto ya son las plantas nucleares. Planta nuclear. Este es un sistema de ciclo combinado. Esto es lo que es la utilización del sistema de calor y electricidad en un mismo proceso, o sea, lo que se llama cogeneración. Y aquí están los procesos de cogeneradores industriales. Aquí tienen
una máquina de ciclo para generar de una turbina de gas vapor para ciclo combinado o cogeneración. Aquí tenemos un esquema de ciclo combinado que puede tener de 1 a 1, o sea, una turbina de gas, una turbina de vapor, o 2 turbinas de gas y una turbina de vapor. Este esquema es el ciclo que tiene, el esquema que tiene los dos ciclos combinados de termosuria. Exacto. El 1 es el que está operativo, el 2 creo que no está operativo. Aquí tenemos una caldera de recuperación, todos los detalles. Aquí tienen el esquema de un ciclo combinado, ¿sí? Con un solo generador eléctrico. O sea, que el generador eléctrico es este y tiene la turbina de gas de este lado y la turbina de vapor de este lado. O sea, tiene los dos lados y un solo generador. Aquí tienen el mismo esquema que estaba allá. Y en la próxima clase hablamos de hidráulica. Yes, yes. Ok.